Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Me confirma si el audio se escucha bien? Sí, profe, se escucha súper. Ya, muchas gracias. Ya, vamos a empezar entonces, como les comentaba, la sesión del día de hoy. Ya estamos grabando también. Recuerde que el día de hoy no vamos a tener taller, porque estamos tratando de aliviar un poquito la carga. Tenemos la fecha de entrega del portafolio, si mal no recuerdo, hasta el 7, ¿sí? Así que ocupe todo ese tiempo para organizarse, para salir del resto de las otras evaluaciones y hacer, ojalá, de la mejor forma posible en nuestras circunstancias, los procesos académicos que nos van quedando pendientes, ¿ya? Desde la próxima semana nosotros probablemente vamos a empezar a trabajar con la encuesta. Allí les vamos a ir presentando las indicaciones. Eh, Sí, Matías, parece que así es un poco, sí, y así es para todos. Pero por eso estoy tratando de aliviar el proceso lo más que se pueda, ¿ya? También lo que vamos a ver hoy día es mucho más práctico, mucho más concreto, pensando también en nuestra siguiente evaluación, la última cátedra que nos queda. También para que sientan un poquito que, aunque es harto trabajo, eh, en la práctica eso se va a ver reflejado probablemente en una buena calificación que les permita aprobar con tranquilidad. También recuerden que las personas que tenían que enviarme recorrecciones debían hacerlo, ya si han tenido dificultades, envíeme igual la recorrección, porque la idea es que, como hemos comentado en general, nadie vaya a repetir un ramo por no tener las condiciones materiales o de espacio o de tiempo en la casa para hacerse cargo del curso, ¿sí? Entonces, sientan que ese es el primer criterio, ¿ya? Hay que hacer lo posible y flexibilizar lo posible para que nuestras circunstancias no nos impidan aprobar un ramo si creemos que es bueno y necesario aprobarlo. ¿Bien? Bueno, hoy día vamos a ver, como dice allí, un poco la idea de los derechos y deberes del paciente, entendiendo que en nuestros espacios de la salud, toda la reflexión ética que hemos hecho previamente ha ido decantando a lo largo del tiempo en distintos instrumentos. Un instrumento es el consentimiento informado, y lo vamos a revisar, por ejemplo, en relación con la encuesta que hay que aplicar. Y tan importante como ese son los derechos y deberes que tiene todo paciente y que se deben respetar, conocer y reconocer en el espacio profesional, ¿sí? Así que vamos a echar una miradita a esto. A ver, para comprender cómo surgen la idea de los derechos y deberes del paciente y cuáles son los otros elementos que afectan el ejercicio y la reflexión ética en nuestro espacio profesional, ¿sí? Es muy importante comprender que en la medida en que somos un Estado, ¿sí? Y que este Estado está de alguna manera dirigido hacia el bien común a través de distintos instrumentos, esos instrumentos van delimitando nuestras acciones. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer ciertas otras, ¿sí? En teoría todos deberíamos saber que no tenemos que andar haciendo fiestas, como veía recién en las noticias, ¿sí? Pero bueno, hay personas que a pesar de eso y del buen criterio moral que cada uno pueda tener y esperar de los demás, no lo hacen. Y por eso nuestro Estado ha definido ciertos lineamientos jurídicos, es decir, ciertas líneas de deberes y obligaciones que todo ciudadano debe cumplir, y también las instituciones. El elemento fundamental más importante de este marco jurídico o legislativo es la Constitución, ¿sí? Y la Constitución, básicamente en nuestro caso, como usted sabrá, viene determinada por allí de los años 80, ¿sí? Del gobierno militar o de la dictadura militar, y ha tenido distintas reformulaciones, ¿sí? Esperando prontamente quizás una gran reformulación a futuro, pero por ahora aquí estamos, ¿sí? Entonces esta Constitución, básicamente como dice allí, establece la base para todas las leyes, reglamentos y procedimientos que van a ocurrir en el Estado chileno, ¿sí? Y fundamentalmente se orienta por dos elementos que son muy relevantes: un conjunto de principios y un conjunto de bienes. Vamos a ver a qué se refiere con eso y qué tiene que ver eso con nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, los principios básicos
que delimita la Constitución para el orden legal del Estado, y por lo tanto los principios que van a regular cómo se construye el espacio de la salud, ¿sí?, son fundamentalmente los tres que aparecen allí. Hay un principio de subsidiariedad, un principio de servicialidad y un principio de legalidad. El principio de subsidiariedad básicamente dice que en razón del cual el Estado deja la libre iniciativa en los privados y actúa solo en aquellas áreas en que estos no pueden hacerlo. Ese principio quizás es el más importante para nosotros, porque si uno se pregunta cómo es posible que nuestro Estado tenga una división entre salud pública y salud privada, eso se entiende a partir de ese principio. La Constitución establece una idea general y un sentido general que reflexiona y dice, bueno, nosotros no podemos entregar, por ejemplo, salud para todos y todas las chilenas y chilenos, ¿sí? No nos alcanzan los recursos, no es el sentido que queremos darle al bien común. Por lo tanto, como no podemos hacernos cargo de todo eso, vamos a entregar un ámbito de esos servicios a los privados, ¿sí? Entonces los privados pueden hacerse cargo de entregar salud a una parte de los chilenos y chilenas, y nosotros, ¿sí?, como desde lo público, vamos a hacernos cargo de todas aquellas personas que no queden cubiertas desde el espacio privado. ¿Me explico? Justamente este principio de subsidiariedad es el que hace que nosotros tengamos una salud privada y una salud pública. Y eso está establecido constitucionalmente. Entonces no es llegar y decir, bueno, se acabaron los privados en la salud. No, porque lo establece la Constitución. Y desde allí, nosotros como profesionales, inmediatamente estamos amarrados a trabajar en espacios públicos o en espacios privados, o una mezcla de ambos, pero entender que nuestra labor se desarrolla en dos espacios que son necesariamente diferentes, ¿sí? Entonces, quienes puedan pagar, pueden optar por el servicio privado, y quienes no puedan costear su salud, van a acceder al servicio público, ¿sí? Entonces, toda esa división se encuentra establecida en la Constitución, ¿sí? El segundo principio básicamente es como de buenas costumbres, si uno quisiese decirlo así. La Constitución establece entonces que el Estado se pone al servicio de las personas, ¿sí? Y que ese ponerse al servicio de las personas va a estar orientado y regulado por un sistema legal. ¿Se fija? Esos tres principios son muy importantes para nosotros, como les digo, porque generan un marco desde el cual nosotros como profesionales de la salud vamos a actuar, ¿sí? Entonces, de estos tres principios, el más importante que debe recordar usted para nosotros es el de subsidiariedad, porque genera la posibilidad de tener una salud pública y una salud privada, ¿sí? El otro elemento que la Constitución establece son los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos quiere decir que son, la Constitución establece ciertos elementos como objetos de protección, de cuidado y de dedicación exclusiva, ¿sí? Entonces la Constitución establece todo ese listado que aparece allí: la vida, la integridad personal, la igualdad, la intimidad, la libertad personal, la libertad de conciencia, la salud y la información, como bienes que debe proteger. Es decir, todo nuestro esquema legal debe estar orientado hacia la protección de esos bienes que la Constitución establece, ¿sí? Por eso, en teoría, la fuerza pública siempre debiese resguardar, en primer lugar, la vida de las personas y su integridad, ¿sí? Por eso, en teoría, si hay una manifestación, ¿sí?, la fuerza pública no debería poder pasar a llevar la vida, la integridad personal y la libertad personal, ¿sí?, porque son bienes que la Constitución intenta resguardar y proteger a toda costa, y son los bienes que dan sentido a las leyes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Entonces, la Constitución, sintetizando un poquito, establece dos elementos que van a ser muy importantes para nosotros en el ámbito de la salud. La Constitución establece, a partir del principio de subsidiariedad, la posibilidad de que exista un sistema de salud público y un sistema de salud privado. Y al mismo tiempo la Constitución establece un conjunto de bienes que
todas nuestras acciones en el espacio de la salud debiesen resguardar. Por eso entonces es la obligación para los profesionales de la salud resguardar la vida de las personas, su integridad, su igualdad, su intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos elementos entonces nosotros los vamos a ver reflejados en la Ley de Derechos y Deberes. ¿Sí? La Ley de Derechos y Deberes trata de materializar estos principios que establece la Constitución y trata de resguardar los bienes que la Constitución ha establecido. Una de las discusiones más complejas y más terribles que sucedió aquí en este espacio tenía que ver con el bien jurídico de la vida y la discusión sobre el aborto. Formalmente, si la vida es un bien jurídico, entonces todas nuestras leyes, todas, absolutamente todas, deben buscar resguardar la vida. Si uno acepta eso, entonces la discusión era, ¿cómo es posible plantear una ley de aborto donde vamos a terminar con una vida humana? ¿Me explico? Y por eso las posiciones que eran más conservadoras decían que la ley de aborto era inconstitucional, porque vulneraba un bien establecido constitucionalmente como la vida y la integridad personal. ¿Me sigue? Entonces, eso era enormemente complejo, ¿sí? Porque una ley no puede pasar a llevar la Constitución, ¿sí? Quien tiene prioridad es la Constitución. ¿Sí? Entonces, bueno, solamente se los mencionaba para que viesen lo complejo que se volvió esa discusión sobre la ley de aborto en las tres causales, y especialmente en la tercera causal fue la que más se discutía. ¿Sí? Vamos con, como les decía, aquí está el bien jurídico de la vida, ¿sí? Formalmente está protegida, como dice allí, constitucionalmente. En el artículo 75 aparece reflejado eso, del Código Civil. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. ¿Sí? Y asimismo, ese artículo se complementaba con el artículo 78 del mismo Código Civil, que dice, la persona termina con la muerte natural. Es decir, la discusión sobre el aborto en particular se volvió compleja justamente por este tipo de artículos que reflejan lo que la Constitución quiere establecer. ¿Sí? El artículo 75 se refería, por ejemplo, a las penas que tienen que cumplir mujeres embarazadas, ¿sí? Y cómo ese castigo que deben cumplir por el incumplimiento de ciertas leyes no puede poner en riesgo la vida de la criatura que está en su seno, como dice allí. ¿Sí? Lo mismo en la condición de salud. ¿Sí? El proceso de recuperación de la salud de una madre, ¿sí? No puede atentar, en teoría, no puede atentar a la vida de la persona que está gestándose en su seno. ¿Sí? Entonces, como les decía, ese bien jurídico que establece la Constitución es uno de los elementos que constantemente van a surgir en nuestras discusiones o en sus discusiones futuras, porque en muchas ocasiones parece que las acciones de los profesionales de salud no se puede considerar que no están necesariamente velando por la vida de los pacientes. ¿Sí? Solamente eso es como para que lo tengan en mente, no necesariamente es algo que vamos a profundizar hoy día, pero es muy importante notar cómo ese bien jurídico que establece la Constitución se vuelve un elemento importante de las discusiones futuras que normalmente vamos a tener en salud. Bueno, la ley, básicamente que nos interesa mostrar es la ley 20.584, que regula y establece los derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales en relación con los pacientes, y los deberes de los pacientes en relación con los profesionales de la salud. ¿Sí? Como dice ahí, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. ¿Sí? Esa es una de las leyes que son muy importantes y que regulan el espacio profesional suyo. ¿Sí? Y junto a esa ley de derechos y deberes del paciente, es igualmente importante y especialmente ha cobrado relevancia en estos días el Código Sanitario. ¿Sí? El Código Sanitario
como dice allí, rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. Entonces, cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué puede hacer un enfermero y una enfermera? ¿Qué acciones son legalmente aceptadas para un enfermero y cuáles no? Todo ese tipo de regulaciones está establecido en el Código Sanitario. Por ejemplo, es muy importante, o siempre se está una y otra vez volviendo a la discusión, sobre si los enfermeros y enfermeras hacen diagnóstico. ¿Un enfermero y una enfermera puede hacer diagnóstico? Ya, muy bien, sí. ¿En qué sentido y en qué ámbito? ¿Sí? Muy bien. Puede hacer un tipo de diagnóstico que es, muy bien, el diagnóstico propio de enfermería, ¿sí? Limitado y regulado por las acciones propias de un enfermero y de una enfermera, ¿sí? Pero no puede hacer, por ejemplo, diagnóstico eh, de un cirujano, ¿sí? No puede diagnosticar, y ahí no estoy muy seguro, cómo diagnosticaría un oftalmólogo, ¿sí? También se diferencia, por ejemplo, el diagnóstico del enfermero y de la enfermera con el diagnóstico, si es que puede hacer, allí hay una discusión también, la matrona o el matrón, ¿sí? Y todas esas diferencias, esos límites que a veces son un poquito borrosos, está establecido en el Código Sanitario. Es decir, todas las acciones éticas y todas las reflexiones éticas que nosotros podemos realizar en el espacio de enfermería no pueden ir en contra de lo que establece la Constitución, no pueden ir en contra de lo que establece la Ley de Derechos y Deberes, y no pueden ir en contra de lo que establece el Código Sanitario. ¿Se fija? Por eso es tan importante esta sesión de hoy día, que es muy breve y muy concreta, porque nos muestra que a pesar que nosotros como profesionales tenemos autonomía para reflexionar sobre lo que es mejor para nosotros como profesionales y lo que es mejor para el paciente, ¿sí? Esas reflexiones están limitadas y tienen que enmarcarse dentro de la ley, ¿sí? Y como usted probablemente sabe, y como ha visto en estos días, los dilemas éticos que van a enfrentar son sumamente complejos, ¿sí? Entonces, saber que debemos orientarnos por la ley, al menos nos da una cierta certeza o un cierto sentido sobre hacia dónde deben ir nuestras reflexiones, ¿sí? Ustedes van a tener bioética del próximo semestre, si mal no recuerdo, ¿sí? O el semestre subsiguiente, ¿sí? Y allí van a darse cuenta de lo importante que es el marco legal para abordar los problemas bioéticos como el aborto, la eutanasia, los cuidados paliativos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de derechos y deberes se establece a partir de ciertos principios. ¿Se acuerda cuando veíamos las distintas éticas? Exactamente, Matías, ¿sí? Es muy bueno, necesario y importante conocer la ley, porque como dice Matías, le da un respaldo legal a su reflexión ética, ¿sí? Le da mayor fuerza, le da mayor reconocimiento, y le da también mayor protección sobre las decisiones que va a tomar, ¿sí? Mayor seguridad, ¿sí? Porque en muchos casos eso es sumamente relevante para nosotros como profesionales de la salud, ¿sí? Eh, Usted ha visto cómo se cuestiona, por ejemplo, en estos días, el que haya personas que no resultan o no están resultando atendidas en los hospitales, en los CEFAM o en los espacios donde debiese entregárseles atención. Entonces, en esos espacios de tanta atención, de tanta observación y de tanta mirada a lo que se hace como profesional de la salud, sentir que lo que está haciendo está respaldado es muy importante, ¿sí? Entonces, como les decía, existen un conjunto de principios que permiten la construcción de la ley de los derechos y deberes. Así como en Kant teníamos ciertos criterios para saber cuándo se actúa éticamente y cuándo no, y lo mismo en Aristóteles, acá estos principios juegan el mismo papel, ¿sí? Estos principios son los criterios que la ley de derechos y deberes trata de
tomar como guía y orientación para decir qué es correcto y qué se debe hacer en el espacio de la salud. Lo primero como sale allí, y quizás el más importante y el más difícil de todos, es el principio de la dignidad de las personas. ¿Sí? La ley de derechos y deberes del paciente se sostiene sobre la convicción de que toda persona merece dignidad y respeto. Y cuando hablamos de toda persona, no solamente estamos pensando en el paciente, también estamos pensando en el profesional de la salud y en todo el equipo. ¿Sí? Por eso esta es una ley de derechos, pero también de deberes, ¿sí? De los pacientes. Los pacientes no pueden hacer lo que quieran con, con nosotros como profesionales porque no corresponde, se estaría vulnerando nuestra propia dignidad. Un paciente no puede insultarme, un paciente puede cuestionar mi labor, pero no puede insultarme. ¿Sí? Y de la misma manera nosotros como profesionales de la salud podemos llamarle la atención a un paciente, podemos indicarle que sus acciones no son las correctas o las adecuadas, pero claro, no podemos insultarlos tampoco. ¿Sí? Entonces, comprender la dignidad de las personas es uno de los principios más importantes de la Ley de Derechos y Deberes. ¿Qué significa dignidad para un paciente terminal? ¿Qué significa dignidad para un niño, para un adulto mayor o para una persona con alguna patología mental? ¿Sí? Esos son los problemas que la ley trata de abordar y trata de especificar ciertas acciones en relación con ello. ¿Sí? No porque alguien tenga una patología mental ha perdido su dignidad como persona. ¿Sí? Pero evidentemente se vuelve mucho más complejo darse cuenta de en qué consiste el respetar la dignidad de esa persona. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con un paciente que tiene una patología mental que lo lleva a tener conductas violentas? ¿Podemos simplemente llegar y amarrarlo? ¿Sí? ¿Se acuerda que hace mucho tiempo también hubo, previo a la movilización social y al COVID, hubo bastante discusión y muchos videodenuncias sobre cómo en ciertos hogares se amarraba a niños y a personas con trastornos mentales para que estuviesen tranquilos, para que estuviesen en calma? ¿Sí? Había un video, me acuerdo, de una abuelita que la amarraron toda una tarde en una silla en un patio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la dignidad de las personas es lo más importante. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos reflexiones en nuestro propio espacio profesional, cuando enfrentemos problemas éticos y no sepamos cómo actuar, lo primero que debemos mirar es que nuestras acciones respeten la dignidad de la persona. Luego, un segundo principio derivado del anterior es la autonomía de las personas en la atención de la salud. ¿Sí? Respetar la dignidad de las personas también significa respetar lo que las personas piensan, desean o sienten con respecto a su propio bienestar y a su propia salud. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos que decidir qué acciones son mejores para un paciente, es muy importante que el primero que deba responder o la primera que deba responder esa pregunta es el propio paciente. ¿Sí? Eso significa la autonomía del paciente, que pueda tomar decisiones con respecto a su salud y su bienestar. Yo no necesito que sea el enfermero, la enfermera o el médico quien me diga qué es lo que debo hacer. Soy yo quien debe tomar las decisiones sobre su salud en base a las recomendaciones que médicos, enfermeros y todo el equipo de salud me haga. ¿Sí? Por eso, junto con la dignidad y la autonomía de las personas, eso nos lleva a considerar o a aceptar que las personas tienen derecho a decidir sobre su salud, pero a decidir informadamente. ¿Te acuerdas cuando discutíamos con Kant el tema de la autonomía? La autonomía no significa simplemente que la persona sea libre para hacer lo que quiera. La autonomía significa que con información las personas pueden tomar decisiones. ¿Sí? Y hay que respetar esas decisiones siempre que no pongan en riesgo a otras. Entonces, las personas tienen derecho a decidir informadamente. Y es nuestra obligación y nuestro deber ayudarles a informarse adecuadamente sobre su salud. ¿Sí? Bueno, todos esos tres principios decantan en espacios diferentes de respeto o en modos diferentes que tenemos de enfocar el respeto y la dignidad hacia las personas. Un foco importante, como hemos dicho, de problemáticas, ¿sí? Y de reconocimiento que tenemos que hacer son los menores de edad en los espacios de salud. ¿Sí?
Un menor de edad, en primer lugar, siempre hay que reconocerlo como persona. ¿Sí? No porque tenga 3, 4 o 5 años y sea un niño, su condición de niño, entre comillas, le inhibe ser persona. ¿Sí? Los niños son personas y por lo tanto merecen dignidad y merecen autonomía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué autonomía puedo otorgar a un niño en sus procesos de atención en salud? Y cómo el trato que yo tengo con esos niños, que son personas y son pacientes, puede ser llamado digno. ¿Sí? ¿Cómo resguardo la intimidad de ese niño? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo pedirle a un adulto que se desvista para hacerle un procedimiento que pedirle a un niño que se desvista. ¿Me explico? Muy bien, ¿sí? Entonces, claro, quizás el niño no tiene autonomía para decidir un montón de cosas, pero sí hay que darle la posibilidad, por ejemplo, de tener cierta autonomía en un proceso como ese. Salgo, exactamente, ¿sí? Llamo a su adulto, llamo a su mamá, a su papá, a la persona que lo acompañe, necesita privacidad, puede ir al baño. Es decir, yo debo resguardar el respeto de esa persona, ¿sí? Si es un niño, ¿sí? No basta decirle, dese vuelta y tomarlo y darlo vuelta. Como niño, tengo que permitirle, ¿sí? Decidir si desea ser tocado por mí o no. ¿Sí? Recuerde que exactamente, Matías, el pudor y un elemento muy importante de la dignidad de las personas tiene que ver con el trato del cuerpo. No porque nosotros, en rigor, tratemos cotidianamente con el cuerpo humano deja de tener dignidad. Entonces piense un momento que el cuerpo humano es la expresión de esa persona. Y por lo tanto, yo no puedo llegar y tomar el cuerpo sin preguntarle, ¿sí? A cualquier persona. Imagínese usted va por la calle y alguien le toma el brazo. ¿Qué siente usted? Inmediatamente probablemente va a sentir asombro, molestia, ¿sí? Rabia, se va a sentir pasado a llevar. ¿Sí? Y lo mismo sienten los pacientes. No porque yo sea un paciente, inmediatamente usted gana todo el derecho para moverme como quiera. ¿Sí? Usted primero me tiene que preguntar si puede tocarme y luego puede tocarme si yo lo acepto. ¿Sí? Otro elemento bastante complejo y que pretende inspirar el desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes fue clarificar las situaciones complejas, como les decía, que van a ver después en bioética, sobre la situación de salud terminal de los pacientes. Ahí hay un conjunto de decisiones bastante terribles, bastante difíciles de tomar, ¿sí? Que tienen que ver, como decía hace un rato, con la eutanasia, con los requerimientos que se tienen que dar para que un paciente solicite el alta o no, sobre los requerimientos que deben darse para pasar de cuidados que creemos que son curativos a cuidados paliativos, ¿sí? Y así sucesivamente. Y uno de los ámbitos también, como les decía, más complejos son el cómo respetamos y cómo entendemos la dignidad y la autonomía de personas con discapacidad psíquica, intelectual o mental. ¿Sí? Eso es sumamente complejo, sumamente grave. Y en general es un foco enorme de problemas éticos y bioéticos. ¿Sí? Me acuerdo hace un tiempo, no lo vamos a ver nosotros, pero salió un informe sobre que se elaboró en hogares de larga estadía o residencias de larga estadía con pacientes psiquiátricos o mentales. Y una de las grandes críticas o denuncias que hacían los propios pacientes era que no se les escuchaba y que cada vez que querían poner y denunciar acciones y reclamos contra profesionales de la salud que los atendían o profesionales que participan de esos hogares de larga estadía, no se les consideraba. ¿Sí? Porque piénselo así, a ver, usted va a atender a una paciente psiquiátrica. La paciente psiquiátrica llega y le dice, cuando está atendiéndola, que el colega X siempre la toca y no le gusta el modo en que la toca. Y la paciente es esquizofrénica o tiene alguna patología mental. ¿Qué piensa usted en ese momento? Muy bien, efectivamente, sí, como dice Soledad, lo más probable es que exactamente, Alison, que uno no lo crea, o la primera reacción sea a dudarlo, ¿se fija? En cambio, si fuese un paciente no psiquiátrico, uno inmediatamente tomaría en serio esa denuncia, ¿sí? Se cuestionaría,
¿sí? Pero, exactamente, Matías, desde nuestra idea y la forma en que entendemos las patologías mentales que culturalmente hemos ido adquiriendo, ¿sí? Quien posee una patología mental está loco, ¿sí? Miente o no dice la verdad, o no sabe lo que es verdad. Desde todos esos prejuicios, entonces, nosotros nos cuestionamos si el relato del paciente es siquiera creíble. ¿Te fijas? Entonces, la ley busca precisar algunos elementos frente al trato y la dignidad que esos pacientes merecen. ¿Sí? Otro ámbito diferente que moviliza la creación de la Ley de Derechos y Deberes tiene que ver con la confidencialidad de la información, especialmente de nuevo muy en boga en estos días también, y fue puesto sobre la mesa a propósito de los propios alcaldes y las alcaldesas cuando querían saber y le pedían al Ministerio de Salud que les informasen, ¿sí?, quiénes eran las personas que estaban contagiadas con COVID-19 en sus comunas para naturalmente tomar las medidas adecuadas y de resguardo. El problema era que, de nuevo, la ley es la que regula las acciones posibles para nosotros. Y la ley resguarda la información de la ficha clínica, ¿sí? Incluso usted debe saber, la ficha clínica no es un objeto que pueda circular en un hospital. Está resguardado solamente y referido solamente al equipo que atiende al paciente y ese es el grupo que puede manejar la información de ellos. Entonces, claro, el Ministerio de Salud no podía entregar información que la ley prohibía entregar, ¿sí? Y por eso finalmente se empiezan a entregar, si usted ha visto, como mapas o zonas de contagio, ¿sí? No puedo decir quiénes son las personas, pero puedo decir cuáles son las zonas. Exactamente, Matías. Mucho menos, no puedo entregar la información a cualquiera que pregunte. Yo no puedo ir a preguntar por la salud de la vecina, ¿sí? Por mucho que me preocupe la vecina, ¿sí? Pero no corresponde al sistema de salud entregar esa información, a menos que el propio paciente en su autonomía así lo decida, o sus propios familiares directos, o quienes estén a cargo de esa persona, ¿sí? Entonces, mantener la confidencialidad de la información no surge porque sí, ¿sí? No es un principio que nazca al azar, sino que es un principio que surge en la ley y especialmente que se basa en la Constitución y el resguardo de la integridad personal, ¿sí? Entonces, vaya asociando los distintos elementos, ¿sí? Todo aquello que vamos a encontrar en la cartilla de derechos y deberes del paciente tiene un sentido que se basa en los principios que la Constitución establece y los principios que esta misma ley quiere plasmar en las acciones de los profesionales de la salud, ¿sí? Reconocimiento al derecho a la participación ciudadana en salud, ¿sí? Es muy, muy, muy general y muy amplio. Y como para formalizar, lo que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente quiere es construir un marco legal que oriente las acciones éticas de los servicios asistenciales y de los profesionales de la salud, ¿sí? Previo a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, los pacientes estaban muy desprotegidos frente a lo que podían hacer o lo que querían hacer o lo que estipulaban correcto hacer los profesionales de la salud. Y ahí se generaba mucha inequidad, ¿sí?, mucha falta de justicia. Entonces esta ley busca regular las acciones, se guía por ciertos principios que considera que son fundamentales, ¿sí?, y pretende clarificar entonces ciertos dilemas que van a ocurrir frecuentemente en los espacios de la salud. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que esta clase es más cortita también y no quiero sobrecargarlos mucho más, por eso la estoy haciendo mucho más acotada. Vamos a ver ahora las preguntas más recurrentes que surgen sobre la ley de derechos y deberes del paciente, ¿sí? Las coloco porque en general van a ser los puntos donde normalmente uno va a generar mayores dudas o mayores reflexiones sobre qué es lo correcto, ¿sí?, sobre cuál es el procedimiento correcto a realizar, ¿sí? Una de las preguntas recurrentes es la que sale allí. ¿Cuáles son los derechos de las personas respecto de la autonomía en su atención en salud para negarse un tratamiento? Es decir, cualquier persona, cualquier paciente puede negarse a cualquier procedimiento y yo tengo que respetarlo, ¿sí? Piense cómo esta pregunta se aplica, por ejemplo, hoy en día en relación al COVID-19. Un paciente con COVID-19 que es autónomo, que tiene sus facultades mentales claras y que ha sido informado, ¿puede hacer lo que quiera? ¿Puede solicitar su alta médica y partir a la casa?
No, pues, como dice Soledad, como dice Carolina, no. Imagínese lo que ocurriría si a ese paciente se le permite eso. Entonces usted inmediatamente va a decir, ah, pero ¿cómo? Si la ley de derechos y deberes del paciente establece que los pacientes tienen derecho a solicitar el alta médica. Entonces, allí viene el matiz, como dice Soledad. La ley establece ciertos derechos, ciertos deberes, pero también establece excepciones al ejercicio de esos derechos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es muy parecido a lo que decía Kant. En este caso, no se puede hacer ni se puede permitir porque justamente afecta la salud de las demás personas y del espacio social. Entonces, la ley responde, toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad, es decir, si quiero o no quiero someterme a cualquier procedimiento o tratamiento, pero con ciertos límites. El primer límite importantísimo que usted va a ver después en las discusiones bioéticas es que ese rechazo no puede implicar la aceleración artificial de la muerte. Es decir, yo puedo rechazar un procedimiento de salud, ¿sí? Y al rechazar ese procedimiento de salud, yo sé que probablemente muera. ¿Sí? Eso la ley lo permite, ¿sí? Siempre y cuando ese proceso de muerte llegue naturalmente. ¿Sí? Lo que yo no puedo hacer es aceptar, especialmente aceptar, un procedimiento de salud, ¿sí? Que acelere artificialmente la llegada de mi muerte. ¿Sí? O de otra manera, supongamos que un profesional de la salud, un médico, me está diciendo que, bueno, yo ya soy un paciente terminal, ¿sí? Estoy en la última etapa de mi patología, ¿sí? Ya no hay cura posible para mí, ¿sí? Y que puede acelerar este proceso inyectándome cierto medicamento. Entonces, allí la ley pregunta, y le hace la pregunta a usted, ¿es legal eso? ¿Está de acuerdo? ¿El paciente puede decidir tomar un procedimiento que acelere su muerte? No, muy bien, como dice Soledad. ¿Sí? Y si vinculamos con lo que hemos dicho, ¿por qué la ley no podría permitir eso? ¿Por qué la ley de derechos y deberes no puede permitir que se acelere el proceso de muerte? Porque sería inconstitucional. Muy bien, muy bien. Exactamente, porque sería inconstitucional, recuerde, y por eso lo enfaticé tanto el primer punto. Muy bien, Matías. Porque la Constitución busca resguardar la vida, ¿sí? Y como busca resguardar la vida, incluso aunque la persona quiera y desee terminar con su vida, ¿sí? La ley no lo puede permitir, ¿sí? Por eso ese es uno de los puntos enormemente cuestionables, ¿sí? Porque en rigor, y por eso, por ejemplo, cuando una persona intenta suicidarse y no lo logra y llega a nuestro servicio de la salud, nosotros tenemos la obligación de mantenerlo con vida, ¿sí? A pesar que voluntariamente o que sus deseos sean no continuar con la vida, porque la Constitución lo resguarda como un bien y nuestras acciones deben hacerlo. Entonces, se fija, por eso es que es tan importante conocer la Constitución, porque yo podría en ese momento hacerme la siguiente pregunta ética. A ver, si yo soy un profesional de la salud, llega un paciente que sé que quiso suicidarse, ¿sí? Todavía es posible salvarlo, ¿sí? Pero yo sé que él no quiere vivir. Debo preguntarme siquiera si debo permitirle morir. Debo preguntarme si no sería mejor no hacer nada con el paciente para que muera. No, pues, muy bien, ¿se fija? En una reflexión ética muy general, muy abstracta y muy filosófica, yo podría hacerme esa pregunta. Pero nosotros como profesionales de la salud no podemos hacerla porque estamos regulados por un marco legal. Y si yo tomo esa decisión, usted debe saber que está yendo contra el marco legal. Y por lo tanto, su acción sería ilegal, ¿sí? No profesional, y se le acusaría de probablemente negligencia homicida o algo similar, ¿sí? Entonces es muy importante comprender esa diferencia. La reflexión ética abstracta puede preguntarse de todo y puede plantear soluciones de todo tipo, pero la reflexión ética situada de un profesional de la salud tiene que comprender los límites que tiene esa reflexión en el marco legal, ¿sí?
Por eso aquí la ley entonces establece que ningún paciente puede aceptar un procedimiento que implique la aceleración artificial de su muerte, porque eso finalmente decanta en eutanasia o ayuda al suicidio. Y nuestra Constitución y el marco legal actualmente sanciona esas acciones, ¿sí? El artículo 14 de la Ley de Derechos y Deberes dice que todo paciente puede otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento, y establece las siguientes excepciones a eso. No se requerirá manifestación de la voluntad del paciente, es decir, no necesitamos que el paciente diga o exprese su voluntad, en caso que, como dice ahí, la intervención o tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. Y ahí está el COVID-19. ¿Sí? Yo no necesito pedir la autorización para tratar a un paciente COVID-19 porque el no tratarlo pone en riesgo a la salud pública, ¿sí? Entonces viene el sujeto más alternativo y ecologista posible. Dicen, no, yo no creo en esta pandemia, lo que yo creo que es simplemente un complot que están haciendo los países más desarrollados para acabar con otros países más desarrollados, y esto es puro montaje. Ah, ya, muy bien le va a decir usted. Pero es mi obligación hacer y cumplir los procedimientos para mejorar lo de su condición y de su patología, porque si no, usted está poniendo en riesgo la salud pública. Y aunque el paciente no quiera, ahí usted no necesita la manifestación explícita de su voluntad, ¿sí? ¿Me expliqué con esa excepción? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? La segunda excepción es el caso en que la condición de salud del paciente implique riesgo vital o secuela funcional grave y el paciente no pueda manifestar su voluntad, ni sea posible obtener el consentimiento de su representante, su apoderado o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Es decir, si hay un paciente que llega a un servicio de urgencia y no tratarlo implica un grave riesgo para su vida, ¿sí? O secuelas funcionales graves para su vida, yo no necesito tener la intención o la voluntad previa manifiesta del paciente para atenderlo, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, que les decía del suicida, ¿sí? Si llega un suicida, ¿sí? Yo no necesito saber su voluntad previa para atenderlo, porque sé que si no lo hago estoy poniendo en riesgo su vida o estoy produciendo un riesgo grave de una secuela funcional, ¿sí? Y la última excepción es cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su representante legal, que es el caso mayoritario de las urgencias, ¿sí? Imagínense si nos empezásemos a preguntar en las urgencias si el paciente realmente quiere ser atendido o no, ¿sí? Se morirían probablemente todos los pacientes esperando capturar esa información, ¿sí? Porque nuestro sistema formalmente está hecho de esa manera. Nuestro sistema no evidencia voluntades. Por ejemplo, en otros países se está plasmando hace mucho tiempo la idea de tener voluntades anticipadas con respecto a nuestra salud. Es decir, yo podría en este momento clarificar y especificar qué cosas quiero que se hagan con mi salud y qué no. Y esa información estaría disponible en los centros de salud en caso que yo llegue en un servicio de atención de urgencia. Supongamos que yo quiero terminar con mi vida, ¿sí? Y dejo manifieste reiteradamente la voluntad. Exactamente, Matías, ese es otro muy buen caso, ¿sí? Dejo manifiesta mi voluntad de que no quiero que se me reanime, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a la urgencia y corroboran mis datos de quién soy, inmediatamente aparece mi voluntad explícita. Y por lo tanto, la decisión del equipo médico es clara, es legal y es ética porque está reconociendo mi dignidad y mi propia autonomía. Lo mismo entonces, como dice Matías, con la donación de órganos, o como dice Soledad, con las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Es muy importante y esa es una discusión que poco a poco ha ido ganando más terreno, se ha suspendido obviamente en este periodo, pero es muy importante capturar la voluntad anticipada de los pacientes con respecto a su propia vida, ¿sí? Mientras eso no lo tengamos, entonces nuestra obligación es resguardar la vida de las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual? Este tema es enormemente complejo también. En general, se clarifica un poco de la siguiente forma.
Toda persona tendrá derecho a que el profesional tratante informe al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre de las razones médicas que justifican no entregar información al paciente ni el contenido de la ficha clínica. Es decir, es muy importante que, por ejemplo, supongamos que tenemos un familiar, un hijo, un hermano con síndrome de Down, ¿sí? Esa discapacidad, entre comillas, o capacidad psíquica diferente, básicamente nos obliga a tomar ciertos resguardos con esta persona. Entonces, si yo soy un funcionario de la salud, un profesional de la salud, mi deber inicialmente siempre es con mi paciente. Por lo tanto, mi deber sería entregarle información a mi paciente sobre su salud, ¿sí? Eso puede matizarse y puede desplazarse hacia el representante legal, siempre y cuando esté claramente especificado quién es el representante legal y por qué razones esta persona tiene un representante legal y no se puede acudir directamente a él, ¿sí? En el caso este que les mencionaba de los niños con síndrome de Down, fue enormemente, y ha sido enormemente complejo durante un tiempo, la discusión sobre los procesos de esterilización, como dice allí, ¿sí? Eh, Supongamos que yo soy un padre que tiene a su hija con síndrome de Down, ¿sí? Naturalmente mi hija, yo he tratado de socializarla, y tiene una pareja, ¿sí? También con síndrome de Down, ¿sí? Y se quieren, y se muestran afecto y cariño. Entonces yo como madre, como padre, va a ser ahora la preocupación que voy a tener con respecto a mi hija? Que inició una relación de pareja con, otro, con otra persona con síndrome de Down. ¿De qué se preocuparía usted ahora? Exactamente, ¿sí? Algo que surgía naturalmente en la preocupación de los padres era la posibilidad de un embarazo. Porque asumen, de nuevo nuestros prejuicios culturales también, asumen que su hijo con síndrome de Down, aunque es capaz de tener una relación de afecto y cariño, quizás no es capaz o competente o del todo competente y autónomo para decidir tener hijos o no, ¿sí? O para decidir el modo en que va a mantener sus relaciones sexuales o su vida de pareja. Entonces muchos padres y muchas familias ante esa preocupación tendían a esterilizar a sus hijos, ¿sí? Y durante mucho tiempo esa fue una práctica aceptada porque, volvamos de nuevo a lo que dijimos previamente, patología mental implica un prejuicio cultural, y frente a ese prejuicio cultural, el equipo médico normalmente también actuaba desde ese prejuicio. Entonces, se asumía que el paciente era la familia y no directamente el niño o la niña con síndrome de Down, ¿sí? Entonces, la Ley de Derechos y Deberes establece con sumo cuidado una reflexión sobre el camino que esa toma de decisiones debiese tener, ¿sí? En general, cuando ocurren una solicitud de un procedimiento de ese tipo, el equipo médico lo primero que debe hacer es contar con la reflexión del comité de ética del establecimiento para ver la legitimidad y la validez de esa decisión, ¿sí? Porque estamos afectando la vida de una persona que tiene dignidad, que tiene ciertos niveles de autonomía, ¿sí? Y además estamos frente a un proceso que es invasivo e irreversible. Entonces, el camino para esa reflexión es primero contar con la recomendación del comité de ética y sucesivamente seguir quemando distintas etapas. Lo que trato de mostrarles aquí es que las personas con patologías mentales están resguardadas por la Ley de Derechos y Deberes, y hay un curso que deben seguir todas nuestras tomas de decisiones con estos pacientes. El primero siempre es informar al comité de ética de nuestro centro de salud. Luego, como dice allí, si se necesita hospitalizaciones involuntarias, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, el otro día veía una película, una persona que tiene Alzheimer y que está viviendo en su propio tiempo, en su casa, ¿sí? En su propio tiempo mental, y que constantemente está sintiéndose amenazada por personas que cree no conocer,
porque no las recuerda, porque no sabe quiénes son, naturalmente va a tender a ponerse más violento, más agresivo, o la convivencia en ese espacio va a ser más compleja. Entonces muchas familias sienten que es el momento de internar a su familiar. Esa hospitalización o esa internación involuntaria siempre tiene que ser comunicada, como dice ahí, a la Seremi de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales para que acepten, legitimen esa internación. ¿Sí? Eso es sumamente importante porque antiguamente también se daba mucho la internación forzosa de personas que no necesariamente eh, cumplían con los requerimientos, los requisitos para ser internadas. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, en ciertos ámbitos eran internadas para expulsarlas de sus casas, de sus hogares, y hacerse cargo de los bienes de estas personas. ¿Sí? Entonces, para resguardar y evitar cualquier tipo de conflicto surgido en esas materias, se estableció como este protocolo. ¿Sí? Primero informamos a los comités de ética, en caso de internaciones informamos al CEREMI y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas, y así legitimamos la internación de estos sujetos. ¿Sí? No basta llegar y decir, muy bien, es hora de internar a nuestro padre, ¿sí? Y usted lleva y lo va a dejar para allá, ¿no? Hay que cumplir con un protocolo o un proceso que permita que eso realmente sea adecuado. ¿Sí? Igualmente, el empleo de medidas extraordinarias de aislamiento, contención física o farmacológica deben llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad de las personas. Quizás esta es una de las decisiones que usted más frecuentemente va a ver en estos espacios, como las personas están sometidas a una carga farmacológica importante, ¿sí? Incluso muchas veces embotándolas enormemente, pero incluso esos procesos, aunque sean adecuados, necesarios, ¿sí? Y pertinentes, tienen que hacerse respetando la dignidad de estas personas. Evidentemente eso en algunos casos es muy complejo, ¿sí? Con los pacientes con patologías mentales, pero hay que hacer lo posible por respetarla. ¿Sí? Además, ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica. Eso quizás para nosotros no es tan relevante, pero es muy importante notar que, y lo van a ver en bioética después, las personas con discapacidad psíquica, no porque tengan esa condición, se les puede tratar como objetos, como diría Kant. ¿Sí? Así que, por lo mismo y por la misma razón, no pueden participar de investigaciones científicas, aunque tengan y busquen su propio bien. Y vamos ya con quizás una de las últimas preguntas posibles. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos de las personas respecto del estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente? ¿Sí? Como les decía, esta es una de las discusiones que más han tenido revuelo en los últimos años. ¿Sí? ¿Qué se hace con los pacientes terminales? ¿Qué se hace con la necesidad de una muerte digna? Hasta ahora, básicamente, tenemos lo que dice allí. Toda persona en estado terminal tendrá derecho a vivir con dignidad, ¿sí? Hasta el momento de su muerte. Y hay que recordar allí que la muerte es parte del proceso y del ciclo vital, no es algo diferente de la vida. La muerte es parte del proceso del ciclo vital. ¿Sí? En consecuencia, tienen derecho a cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y a personas cuyo cuidado estén y cuyo cuidado reciban, cuando lo requieran, además de contar con asistencia espiritual. De nuevo, la ley de los derechos y deberes del paciente trata de regular estas acciones. Pensemos lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Las personas que fallecen con COVID-19 o que están en procesos terminales producto del COVID-19, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo entregamos lo que de alguna manera la ley establece? ¿Cómo permitimos la compañía de sus familiares? Dígame usted, ¿cómo lo haría? Está con un paciente con COVID-19, está en la sala de urgencia, está terminal, ¿sí? En los momentos que tiene de conciencia y lúcido, le dice que quiere ver a su familiar. ¿Qué hace usted? Le permitiría la entrada al familiar, pero siempre y cuando se cumpla con las medidas preventivas para que no se contagie ni él ni contagie a nadie más. Claro,
Claro, exactamente. Ese sería, como dice Matías y como dice Soledad, el sentido que la ley propone, ¿sí? Pero recuerde siempre, nuestro problema no es comprender lo éticamente correcto. En general es fácil para nosotros saberlo. Nuestro problema es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, en un escenario como esto, es muy importante notar que para que eso funcione, debemos contar con implementos para los familiares, debemos contar con un espacio que no ponga en riesgo a los propios compañeros y a los demás pacientes, y debemos contar con todas esas condiciones para que ese familiar efectivamente pueda terminar sus últimos días con dignidad y el respeto que su propia vida merece. ¿Te fijas? Entonces, esas son las dificultades que nosotros vamos a ir encontrando. Hay que comprender las acciones que legalmente son obligatorias, las acciones que forman parte de los derechos propios del paciente, y hay que comprender también las dificultades que tenemos en los espacios concretos para materializar esos derechos, ¿sí? En general, las discusiones sobre los derechos humanos, los derechos del paciente, siempre tienden a tomar uno u otro extremo, es decir, sí, todos tenemos derechos, hay que exigirlos, hay que exigir que se cumplan, es nuestro derecho, denlos ya, ¿sí? Pero ese en rigor no es el problema es cómo los materializamos en los espacios y en las condiciones que tenemos, ¿sí? Todos sabemos que tenemos derecho a la educación, a la salud, etcétera, pero también esos derechos tienen que hacerse posibles en una realidad. Y ese, en parte, es la reflexión a la cual usted va a colaborar como profesional de la salud. Constantemente tiene que estar pensando en cómo, en las condiciones que tiene, puede tratar de hacer más accesibles, más a plasmar de la mejor forma los derechos que las personas tienen, ¿sí? En muchos casos no los vamos a poder planificar, ¿sí? No los vamos a poder realizar plenamente. Muchos de estos derechos se van a quedar a medio camino, pero tiene que ser un esfuerzo constante el nuestro por tratar de darle a los pacientes y de materializar los derechos que los pacientes tienen, ¿sí? Quizás yo creo que esa es la reflexión más importante de los derechos sobre la ley de derechos y deberes que hoy día les quería presentar, ¿sí? Es necesario saber que los derechos existen, que esos derechos tienen una base constitucional, y es necesario también que en nuestros contextos actuales estos derechos exigen un esfuerzo por parte de nosotros para reconocerlos y para materializarlos. Y puede que en muchos casos no se den plenamente, pero nuestro deber ético, por decirlo así, desde esta reflexión, es hacer el esfuerzo. Tal cual como a nosotros, como pacientes, nos gustaría que hiciesen el esfuerzo por materializar, eh, por lograr lo que nosotros dignamente merecemos. Hasta aquí sería la sesión de hoy día. ¿Dudas, consultas? ¿Les quedó más o menos claro de qué trataba la sesión? ¿Hacia dónde apuntábamos? ¿Sí? Ya, me alegro, Soledad. Los demás y las demás. Sí, Alison, muy bien. Matías, también. Ok, Mati, muy bien. Ya, muy bien. Leslie, ya, súper bien, Estefanía. Ok. ¿Sí? Entonces, como les decía, en la sesión no la vamos a extender mucho más. Estoy tratando de hacer las clases más acotaditas, más centradas, ¿sí? Nuestro trabajo va a ser cada vez un poquito más práctico, por lo que nos va quedando ya del semestre. Las indicaciones para la cátedra 2 la teníamos nosotros, si mal no recuerdo, el 15, 12, el 15, ¿no es cierto? Sí. Espero tenerlas quizás la próxima semana, pero recuerde, Matías, que siempre la cátedra 2 se las doy con a lo menos una semana de plazo, ¿sí? Entonces, tengan como la tranquilidad de saber que cuando entregue las indicaciones para la cátedra 2, van a contar con tiempo suficiente para hacerla. Y en caso que por A, B o C motivo, ¿sí?, se junten con otras evaluaciones, se junten con situaciones familiares o se junten con situaciones profesionales, siempre recuerde que en estas condiciones usted tiene la libertad para escribirme y decirme, profe, mire, ¿sabe que esto pasó? ¿Sí? Es posible que yo pueda entregar la evaluación en esta fecha, aquí yo puedo comprometerme y puedo entregarla bien. ¿Sí? Siempre sientan esa libertad, ¿ok? Ya, muy bien. Muchas gracias entonces por asistir. ¿Sí? Quedan liberados de de este curso, ¿sí? Y pueden dedicarse a las otras tareas que queden. Dígame, Pati.
¿Qué pasa con los ejercicios? Es que no me quedó claro cómo iban a ser los ejercicios 2 y 3. Ah, ya, muy bien. Los ejercicios 2 y 3 básicamente van a ser el trabajo que vamos a hacer con la encuesta, ¿sí? La encuesta se les voy a ir presentando desde la próxima semana, y los distintos momentos que tenga el trabajo con la encuesta, es decir, va a haber un primer momento que va a consistir en conocer el instrumento, mirar las preguntas y hacer una reflexión sobre las preguntas que están allí, y va a haber un segundo momento que es la aplicación de esa encuesta a través de las formas que tengan posibles para hacerlo, Zoom, WhatsApp, llamada telefónica, etcétera, que les voy a comentar también la próxima semana. Y a partir de esa aplicación va a salir el segundo momento del ejercicio. Efectivamente, Leslie, van a seguir siendo en grupo, ¿sí? Probablemente pueden ser, ahí vamos a definir bien, quizás 3 personas, no sé si grupos más grandes, ¿no? Pero ese va a ser más o menos el esquema de esas actividades. ¿Tá? Por eso les decía que se vuelve un poco más práctica nuestro curso ahora en esta última parte. Mucho más acotadito y mucho más concreto. ¿Bien? Ok, muchas gracias a ustedes. Recuerden que cualquier duda o consulta siempre plantéenla porque nos sirve a todos nosotros, a todos los compañeros y compañeras para clarificar un poquito lo que nos vaya quedando. ¿Bien? Los dejo entonces ahora, las dejo, descansen, cuídense, como siempre, manténganse bien junto a los suyos, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. ¿Ven? Que descansen, en la medida de lo posible. Nos vemos.